espectáculo sin respirar. Todo lo que fui se esfumará, como aquel abrazo que te di. Tantas tardes que se fueron disueltas. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Maestros Contigo. Un espacio pensado en todos los padres de familia preocupados y ocupados en el aprendizaje y educación de sus hijos. Las clases están por empezar y todos tenemos mucho que aprender. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Maestros Contigo. Hoy miércoles 11 de noviembre, bueno, pues está avanzando rapidísimo este año y pues vamos a continuar. Fíjense que nosotros hemos preparado con muchísimo cariño este programa porque saben que amamos enseñar, pero más amamos aprender. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos que hablar de un tema muy, muy importante. Está de moda, bueno, aparentemente, pero bueno, pues quiero platicarles que estamos en la sección Lo que callamos los padres y los maestros. El tema es déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por sus siglas conocido como TDAH. Los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en Twitter y por supuesto en Facebook Live. Nos pueden dejar sus preguntas, dudas al respecto del tema, algunos comentarios incluso. Y si quieren, saludos para toda nuestra audiencia y para nuestros queridos invitados del día de hoy. Y vamos a iniciar hablando qué es el déficit de atención con hiperactividad o impulsividad. Y hablemos un poquito de lo que son los síntomas. Decidir si un niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un proceso de varios pasos. No hay un único examen para diagnosticar el TDA y hay muchos otros problemas como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje que pueden presentar síntomas similares. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. El diagnóstico puede ser hecho por un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, o un proveedor de atención primaria. Pero en este caso, definitivamente, el único certificado es el neurólogo, ya que él hace estudios específicos del cerebro de los chicos y definitivamente es ahí donde podemos verlo. Por otro lado, se recomienda que los profesionales de atención médica les pregunten a los padres, a los maestros y a todos los adultos que cuidan a los niños sobre la conducta que tienen en diferentes contextos, como puede ser el hogar, la escuela o cómo interactúan con sus pares, por ejemplo, en la familia, en algunos eventos sociales o si ellos practican otro tipo de disciplinas, pues estar al pendiente de qué es lo que pasa y cómo se comportan fuera de la casa y fuera de la escuela. Por otro lado, el profesional de atención médica también debe determinar si el niño tiene otra afección que pueda aplicar mejor los síntomas o que se presente junto con el TDA. ¿Qué creen? Esto es algo novedoso, pero en realidad no está solamente el TDA presente en la vida de los chicos y a veces se puede confundir y lo vamos a ir platicando con nuestros especialistas. ¿Cómo se diagnostica el TDA? Los profesionales de atención médica utilizan las pautas de la 5ª edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico, el DSM-5, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. O sea que esto no nos lo sacamos de la manga, en especial ellos, porque
Este estándar de diagnóstico ayuda a garantizar que el diagnóstico y el tratamiento de las personas con TDA se realice de manera correcta. El uso del mismo estándar en todas las comunidades también puede ayudar a determinar cuántos niños tienen el TDA y qué impacto tiene esta afección en la salud pública. Aquí están los criterios que se expresan ahí, pero de manera resumida. Hablemos un poquito de las personas con TDA que muestran un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad o impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Y hablemos del primerito, que es la falta de atención. 6 o más síntomas de falta de atención para niños de hasta 16 años de edad o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad en adelante. A ver, hagamos este test. Los síntomas de falta de atención han estado presentes durante al menos 6 meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. A menudo no logran prestar adecuada atención a los detalles o cometen errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo, incluso hasta en los juegos. Tienen problemas para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas, así que si ustedes piensan que por llevarlos a un partido de fútbol, al cine, ellos van a poner atención, están pero bien equivocados, exacto. A menudo pareciera que no escuchan cuando se les habla directamente. No cumplen las instrucciones y no logran completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Pierden la concentración o se desvían hasta porque pasa una mosca. A menudo tienen problemas para organizar tareas y actividades, o sea que si tú les dices vas a limpiar tu mesa, vas a sacar la basura y después vas a barrer, no van a hacerlas. Van a hacer si acaso uno o medio, una por aquí y otra por allá. Y por eso es que los papitos nos llegamos a desesperar, incluso también los maestros. Evita y le disgusta o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado, como las actividades o las tareas escolares. De entrada, ¿a quién le gustan? Pero en realidad a estos chicos que creen que lo sufren mucho, porque pues les implica muchísima atención y si además de todo tienen que guardar silencio y estar bien sentaditos, pues ahí tenemos todavía más complicaciones. Por otro lado, a menudo pierden sus cosas, sus útiles escolares, sus lápices, sus libros. ¿A quién no le ha tocado que han tenido que estar consiguiendo una cantidad impresionante de útiles durante todo el ciclo escolar? Bueno, son las características de estos chicos. Se distraen constantemente y bueno, pues se les olvidan las cosas. ¿Qué? ¿Qué dijo? Muy bien. Hablemos ahora de la hiperactividad y la impulsividad. Los síntomas de la hiperactividad y la impulsividad han estado presentes durante al menos 6 meses, al punto que son perjudiciales e inapropiados para el nivel del desarrollo de la persona. Y bueno, pues a menudo se mueven nerviosamente, dan golpecitos con las manos o con los pies, se retuercen en el asiento, que se me hace que yo tengo algo de esto, no me puede estar en paz. Y bueno, pues les platico que se mueven. Dejan su asiento en situaciones en las que se espera que estén sentaditos. La realidad es que no pueden permanecer mucho tiempo. Exacto, y ahí los maestros queremos correr, ¿no? Ellos corren, trepan, saltan, brincan, son temerarios. Y bueno, ¿qué decir de los adolescentes? Simplemente no pueden estar en paz, están siempre en busca de situaciones que los ponen en peligro. No pueden jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. Si ellos van a participar, pues son los que están más eufóricos, más corriendo, de pronto no escuchan las indicaciones o no esperan su turno. Y bueno, pues a menudo se encuentran en movimiento y actúan como si tuvieran un impulso motor que no pudieran controlar. Incluso los padres, los maestros les llegan a decir, no puedes controlarte, no te puedes estar en paz. Pues la realidad es que no. Así es, hablan de manera excesiva, tienen una verborrea que, bueno, es muy interesante, pero a veces están repitiendo y repitiendo muchas cosas. Se sueltan algunas veces respuestas a preguntas que no escuchan o que no se les han preguntado. Les cuesta esperar su turno, como ya lo decíamos, y a menudo interrumpe a los demás. Así que si a ti te ha tocado estar en alguna conversación, en alguna reunión y está tu chico o tu chica preguntándote, mamá, papá, pues ten tranquilidad porque son estas las emociones que ellos expresan. Además,
Así es, se deben cumplir las siguientes condiciones, varios síntomas como la falta de atención, la hiperactividad y bueno, pues estos 2 o más contextos deben estar presentes, no solamente en la casa deben tener ese comportamiento o no solamente en la escuela, debe ser todo un conjunto. Y hay indicios claros de que los síntomas interfieren con el funcionamiento escolar. Estos chicos llegan a tener bajo desempeño escolar y llegan a tener problemas o deban ser chicos rechazados por sus amigos, por sus vecinos, incluso por la misma familia. ¿Fuerte el término? Pues así es. Los síntomas no tienen una explicación mejor si se les asocia a un trastorno mental, como un trastorno del humor, un trastorno de la ansiedad o un trastorno disociativo o transitorio de la personalidad. Estos son algunos tipos de los TDA. Estos 3 que pueden ser una presentación combinada, puede ser la presentación solamente de la falta de atención o aquella donde predomina la impulsividad o la hiperactividad. Dado estos síntomas pueden cambiar al paso del tiempo, la presentación puede cambiar efectivamente y podemos ser adultos, incluso adultos con TDA funcionales. Bien, pues ¿qué creen? Vamos a ir a un pequeño recreo virtual y regresamos. No se vayan, esto apenas inicia, estamos en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entrevistas, Recomendaciones. invitados especiales Tus artistas favoritos. y mucho más. Solo aquí en Charlas de Café. De 4 a 5 de la tarde. Por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola amigos, somos sus maestros de confianza. Anaí Cruz Y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX con sentido social. La mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pregúntale al doc. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un pop. El doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. Bien, estamos de vuelta aquí en Maestros Contigo. Hoy en la sección lo que callamos los padres y los maestros. Estamos hablando del tema del déficit de atención e hiperactividad, por sus siglas TDA. Y bueno, pues hoy tenemos 2 invitados que nos complacen presentarlos y vamos a iniciar con las damas como siempre. Ella es Luisa Fernanda Romero Enríquez, es licenciada y maestra en Derecho, tiene una maestría en docencia y actualmente es candidata a doctora en educación. Es docente investigadora del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, integrante del Cuerpo Académico Desigualdad Educativa y Prácticas Profesionales, con la línea de investigación a la atención a la diversidad y los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Ha diseñado e impartido cursos sobre, escuchen los temas, están bien interesantes. TDA en la escuela, una buena razón para hacer clases divertidas. Atención a la diversidad,
descubriendo discapacidades invisibles para favorecer ambientes de aprendizaje incluyentes. Y otro más es La escuela y los derechos humanos. ¿Qué tal les suenan estos títulos? Bien interesantes. Además, ha participado como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y ha publicado artículos y capítulos en libros. Actualmente es colaboradora de la Facultad de Medicina de la UNAM en temas relacionados a la educación en la salud. Adelante y bienvenida, maestra Fernanda. Gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Él es José Guadalupe Chávez Rivas, es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Escuela Superior de Cómputo del IPN, glorioso IPN. Tiene es excelencia académica y mención honorífica por una tesis y proyecto de titulación con posgrado en alta dirección por el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con certificaciones de seguridad informática, varios diplomados, déjenme se los leo, algunos de ellos, como coaching y cursos y seminarios sobre el TDA en Escuela para Padres, su experiencia laboral y bueno, pues tiene algunos puestos directivos y gerenciales. Y déjenme platicarles de algunos que tienen que ver con el TDA, porque bueno, pues obviamente a veces hablamos mucho de que los maestros nos tenemos que estar capacitando, pero también como padres. Y sobre todo cuando tenemos el privilegio de tener chicos con TDA, fíjense que es importante hacer este trabajo, sobre todo de colaboración con especialistas, con psicólogos, con psiquiatras y bueno, pues obviamente un diplomado en TDAH con experiencia en el manejo en la casa y en la escuela. Bienvenido, José Chávez. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues me da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos con las preguntas que tenemos para ustedes? Porque nos interesa muchísimo conocer su punto de vista, cada uno desde su trinchera. Entonces, bueno, maestra Fernanda, ¿cómo es un trastorno de la conducta? Gracias. Creo que es un tema, como bien lo dice, muy importante atender, sobre todo porque generalmente cuando hablamos de déficit de atención es una condición que está altamente cargada de estigma y esto pues no favorece el desarrollo ni el desempeño. Maestra Fer, te voy a interrumpir tantito porque se está escuchando muy cortado tu... A ver si ya se escucha un poquito mejor. Ya. Ok. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Creo que fue problema con el bueno, te comentaba que en efecto, como lo mencionas, es muy importante abordarlo desde alguna perspectiva de lo que dice la ciencia, tal cual, dado que los trastornos conductuales están cargados de estigma, se les atribuye, sobre todo actualmente con la crianza respetuosa y la disciplina positiva, se les atribuye una suerte de educación flexible o de padres permisivos o de situaciones de crianza. Entonces, el trastorno por déficit de atención se ha presentado pues, desde siempre. Sin embargo, es actualmente cuando empezamos a estudiarlo y en los estudios también los avances técnicos y tecnológicos contribuyen a que tenga mucha más información al respecto. Entonces, hace alrededor de 30, 40 años es cuando se han llevado. Maestra, te dejé de escuchar. ¿Ya me escuchas? Se escucha muy cortado tu micrófono. Te escucho un poco robotizada. No sé si es el micrófono o qué está pasando. Si quieres podemos poner un poquito tu respuesta en espera y vamos con José mientras me ayudas a checar si es tu micro. Si quieres podemos continuar con
Ok. A ver, bueno, mientras checamos lo de el audio de la maestra, vamos con Chávez, con José Chávez. A ver, José Chávez, platícanos, ¿cómo fue el diagnóstico del TDA en tus hijos, en ambos o en uno? A ver, platícanos. Pues nuevamente, Miss Ivonne, muchísimas gracias por la invitación, maestra Ivonne. Realmente fue un proceso bastante complicado, porque lo primero que se enfrenta uno es la resistencia, la negación de que tu hijo tiene ese problema. Es bastante delicado el tema, porque creo que muchos papás pasamos por esto, Claro. y no nos atrevemos a aceptar que está sucediendo esto con nuestros hijos. Una vez pasada la resistencia, dadas las evidencias, porque como bien lo comentaste, se necesita la participación de un neurólogo, de un psiquiatra, de un pediopsiquiatra, de un grupo interdisciplinario para poder detectarlo. Y una vez que ya es detectado el problema, pues bueno, viene el siguiente miedo, que es cuál va a ser el tratamiento. Claro. y el miedo a las consecuencias que puede tener el medicamento en tus hijos. Entonces, sí, realmente es un proceso difícil. Te digo, lo más fuerte es la aceptación, la negación, dar ese paso. Creo que fue lo más complicado para mi esposa, para mí, en ese sentido, porque la gente dice, lo que pasa es que tu niño es mal educado, lo que pasa es que tu niño no lo estás criando bien, lo que pasa es que no estás poniendo reglas, lo que pasa es que no estás atendiendo adecuadamente sus necesidades, y todo se lo atachan al papá o a la formación, que también claro. Hay temas de eso, pero vamos, el diagnóstico es sumamente importante y sí es difícil ese proceso, así nos tocó, definitivamente. Así es. Bueno, yo quiero comentarles que José Chávez es mi esposo, es el papá de mis nenes, y bueno, pues decidimos hacer esta entrevista porque tenemos dos chicos, una de 20 y otro de 18 con este trastorno. Entonces es importante comentar nuestra experiencia. Y bueno, pues fíjense que lo que él comentaba acerca de la negación es un tema muy real, ya lo platicaba un poco la maestra Fernanda. En realidad es difícil, existe una resistencia, pero por otro lado hablaba también de un diagnóstico, y que este diagnóstico no podemos nosotros también hacer un sobrediagnóstico en cuanto a las actividades y a las características que pueden llegar a tener nuestros chicos. La realidad es que necesitamos nosotros de la vista del maestro, necesitamos de la vista de los especialistas, y bueno, pues vamos a continuar, ¿qué les parece con esta entrevista? Y vamos a ver si nuestra querida maestra Fer ya nos podrá comentar. Maestra Fer, ¿está por ahí? Sí, aquí ya. Ya, perfecto, súper bien. A ver, maestra, ¿nos quiere comentar un poquito? Sí, mira, les decía, estaba comentando sobre esta parte de los estudios clínicos que se han hecho a partir de la década de los 70s. Se ha fortalecido la investigación clínica en cuanto a estudios genéticos y estudios de neuroimagen. Y esto fue a partir de descubrir un poco la relación que existía justamente entre hijos de padres que manifestaban tener o haber tenido esta sintomatología correspondiente al déficit de atención, y también estudios con gemelos, es decir, la prevalencia como de niños con estas características prediagnosticados, por decirlo de alguna manera, existía más en los casos de gemelos. Entonces, esto fue abriendo la pauta para que se hicieran estudios genéticos, y los resultados terminan siendo que en los niños, obviamente teniendo grupos control, es decir, estos estudios se hacen secuenciando ciertos genes en niños diagnosticados con déficit de atención, ya habiendo concluido todo el proceso, que como ya lo mencionaban es multimodal y puede ser de entre 6 a 8 meses. Así es. Intervienen muchas pruebas clínicas, muchas pruebas historial clínico y demás. Bueno, en este grupo de niños diagnosticados con déficit de atención versus un grupo de niños de las mismas edades que no tenían ninguna de estas manifestaciones, y lo que se detecta en esta secuenciación de los genes es que hay alteraciones, mutación en las bases nitrogenadas que los componen, y que estos genes codifican, o su tarea es
justamente la transportación de los neurotransmisores tales como dopamina, norepinefrina, serotonina, y entonces haciendo una analogía, supongamos que los neurotransmisores son trasladados y recibidos por una mano, y en el caso de las personas que tienen déficit de atención, esta mano carece de pulgar. Entonces, muchos de los casos, cuando es necesario dar el metilfenidato o algún medicamento que haga una especie de prótesis para darle a esta mano que transporta los neurotransmisores este pulgar, y que la transportación, la recepción y la emisión de los neurotransmisores sea eficiente, y así aumentar la concentración. En el caso de los niños que requieren tomar metilfenidato, el metilfenidato hay varios tipos, pero generalmente lo que hace es un efecto solo de cuando se toma la pastilla, y es un efecto de 6-8 horas, ¿no? Claro. Aumenta la concentración de los niños en las actividades escolares, y sí, para tomar en cuenta tanto el diagnóstico como el tratamiento es vital, ya lo mencionaban ustedes, vital la participación de los docentes en cuanto a que es el primer filtro en el que se observa. Así es. Ahora, estadísticamente encontramos que existen el diagnóstico de déficit de atención se da entre un 8 y un 10% de la población en edad escolar, lo cual indica que por estadística todos tenemos en las escuelas de educación básica algunos casos de niños que presenten como tal el diagnóstico. Pero también por la misma estadística vemos que no es posible que todos los niños en edad escolar lo tengan. Entonces, sí vamos teniendo como esta situación, entrenar un poco la capacidad de observación de nuestros chicos en las escuelas, y también compartir un poco esta capacitación a los docentes debe incluir también el filtrar cuáles son los casos de sobrediagnóstico, y también recordar que junto con estos trastornos de la conducta, que puede ser también trastornos derivados de disociativos, de la socialización y del ánimo. Los trastornos del ánimo no tienen la misma manifestación en los niños que en los adultos. Entonces, en los niños puede haber una suerte de hiperactividad que esté únicamente relacionada con una cuestión emocional o con una cuestión social, y por eso también se debe tomar en cuenta como parte del tratamiento el hecho de que sea, como ya leíste tú, los criterios para diagnosticar del DSM-5 deben de presentarse cronológicamente con aumento constante en todos los ámbitos de la vida, y que sean presentes de 6 a 9 meses. La edad, digamos, oportuna o ideal para diagnosticar es entre los 5 y los 7 años, tomando en cuenta el desarrollo propio de la edad de los niños, y también este periodo de adaptación de los niños de preescolar a primaria, justamente para que podamos eliminar otro tipo de trastornos del crecimiento, de motricidad, de socialización, y podamos estar hablando entonces ya de un criterio diagnóstico para evitar el sobrediagnóstico, y también ir eliminando un poco los estigmas, ¿no? Perfecto. Ok, muchísimas gracias, maestra. Datos muy, muy interesantes, y yo creo que es para hacer mucha concientización en los educadores, en los maestros. Vamos con mi querido José. A ver, José, ¿cuál fue o cómo fue el trabajo en la familia? Bueno, pues... en tu amplia experiencia. Es muy agotador, es muy, muy desgastante. También es muy gratificante definitivamente, porque el estar interactuando con mi hijo, donde todo el mundo te lo etiqueta como un niño problema, ¿no? Claro. Y en la escuela un niño de bajo rendimiento. Sí. Tener también que confrontar la parte donde él, como comentaba la maestra, emocionalmente viene afectado por el bullying, como lo conocemos, por parte de sus compañeros. Comentaba la maestra que nosotros también le dimos metilfenidato en diferentes presentaciones, y teníamos que dosificarlo en el horario escolar. Entonces, pues, sus compañeros le decían que ya vienen a darle su medicamento a loquito, ¿no? Por otro lado, cuando nos recomendaron que tuviera otro tipo de actividades, nuestros hijos estuvieron en taekwondo, estuvieron en natación. También los maestros al principio no los lograban controlar. Tuvimos la gran suerte de tener una gran academia de taekwondo para nuestros hijos, que les tuvieron toda la paciencia del mundo, y a modo de juego pudieron empezar a estimular esa parte de la reacción
porque igual nuestro hijo presentaba muchos temas de impulsividad, no se quedaba quieto, entonces al quererle enseñar las tablas de multiplicar o alguna situación Imposible. por el estilo, pues era sumamente desgastante porque no se estaba quieto, se desesperaba, de momento un día ya te las decía completas y el otro día ya se la había olvidado. En la escuela igual estudiábamos para hacer exámenes, sabía las respuestas y al siguiente día que tenía examen sacaba 0 porque en el examen se distrajo y no hizo nada o no contestó nada o se puso a dibujar en la hoja. Entonces, todos esos procesos como papás son difíciles porque pues viene la desesperación de por qué pues no se comporta como otros niños, ¿no? Claro. Pero con la ayuda de los psicólogos, con la ayuda del pediopsiquiatra, obviamente del medicamento, te vas dando cuenta el efecto que tiene, que va teniendo momentos de concentración, momentos de atención, se siente más tranquilo. Y hay que aprovecharlos al máximo. Y en esos momentos, en esos periodos, es cuando ya vas viendo el avance. Y vamos, comentaba hace un momento que es muy satisfactorio porque nuestro hijo, bueno, nuestros hijos se graduaron de cinta negra en Taekwondo y el mismo maestro decía, no lo puedo creer. O sea, cuando llegó Daniel al curso, jamás pensé llegar a ver este momento. Es decir, que él se pudiera graduar de cinta negra precisamente por toda la problemática que presentaba al inicio. Exacto. Y es cuando vemos pues la satisfacción de ese trabajo, de no soltar. Igual, mi hijo está actualmente estudiando en el Politécnico y muchos de sus compañeros se burlaron cuando él entró a presentar su examen. Dijo, ¿vas a hacer examen para el Poli? ¿Estás loco? Y bueno, de su grupo fue el único que se quedó en el Politécnico, pese a que pues lo subestimaba, ¿no? Entonces, realmente viene esa dualidad de desesperación y de angustia como padre, pero también la felicidad del logro en conjunto como familia, ¿no? Sí, porque estos logros definitivamente te saben de verdad que tú te das cuenta que no es el mismo esfuerzo el que hacen los chicos con el que hacen estos chicos con TDA. Y fíjate que, bueno, comentabas algo bien interesante en cuanto a las evaluaciones, porque no estaba preparada la escuela. Hablábamos de hace 20 años, hace 18 años, donde, bueno, se les presentaban pruebas de confusión múltiple, como yo les llamo, y bueno, pues esto, más que ayudar, en el caso de estos chicos perjudicaba mucho, porque yo me acuerdo que en un momento, en una revisión de una prueba, yo me di cuenta que él se equivocó en acomodar la respuesta, y por esa todas las demás ya las había tenido mal. Entonces yo le solicitaba a la maestra que hiciera otro tipo de evaluación con este chico, y me decía, no, es que yo no puedo hacer ese tipo de privilegios para estos niños. Exacto, y no son privilegios, en realidad lo que ellos necesitan es otro tipo de presentación. Ya lo mencionabas tú, algo muy importante, no están tontos, no tienen un déficit en cuanto a su aprendizaje, al contrario, ellos aprenden de una forma distinta, y de hecho, bueno, pues algo sorprendente es que estos chicos llegan a tener coeficientes intelectuales mucho más altos que el promedio, pero su forma de aprender y su forma de expresar lo que saben es muy distinta, y de pronto la escuela no estaba preparada. Y a esto vamos con nuestra querida maestra Fer, porque queremos saber de dónde surgió la necesidad de hablar del TDA, y más que hablar del TDA, trabajar sobre el TDA en las escuelas. Sí, gracias. Mira, son temas bien importantes, sobre todo para derribar los estigmas y apuntando al diseño universal de aprendizaje y sobre todo pues en una educación con enfoque en derechos humanos, ¿no? Yo estuve un par de años en la dirección del Centro de Actualización del Magisterio como apoyo administrativo, y entonces llegaban varias veces estas cartas derivadas de presidencia como con esta petición de que se capacitara a las escuelas, sobre todo a las escuelas particulares, fue la petición que llegaba, que se capacitara a los docentes de las escuelas particulares en esta cuestión de conocer, de saber grandes rasgos sobre el déficit, porque así como ustedes lo mencionan, muchas de las veces es como, no, pues quieren ayuda extra para el niño o quieren beneficiarse de cierta situación. En la práctica había poco conocimiento, pocas herramientas para trabajarlo, y bueno, fuimos incursionando, investigando, y sobre todo con esta parte de darle el fundamento clínico, precisamente para desfasar un poco esta idea de que es un asunto de voluntad y que los niños no se pueden
concentrar No quieren. solo porque no quieren, exacto. Entonces, sí es importante también que nos centremos pues en esta parte que tienen características neurobiológicas, neurofisiológicas, neuroquímicas bien particulares, ¿no? Así es. Y en este sentido, pues la intención es apuntar al diseño universal de aprendizaje, como ya lo decía, en el sentido de que lo que sirve para un niño con déficit de atención, que le es difícil concentrarse, difícil mantenerse sentado, difícil mantener la atención en las cosas que no le son interesantes, porque también hay quien dice, ¿cómo es posible que pueden pasar tanto tiempo en los videojuegos Claro. y ahí sí se concentran, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ver con el sistema de recompensa en La el cerebro, es motivación, decir, sí. los videojuegos están diseñados por niveles y entonces mantienen este nivel de necesidad de recompensa constante todo el tiempo. Y por eso uno de los enfoques que debe de adoptar la escuela, incluso ahora, aparte de la neurodidáctica, pues también es la gamificación, ¿no? Y es el Por equiparar supuesto. las estrategias de enseñanza, equiparar el ambiente áulico con el proceso de videojuegos, que Claro. tiene que ver con los retos, con los estímulos, con el yo hago, pero inmediatamente obtengo una recompensa. Y parte de las pautas también para el control conductual son justamente las recompensas, los estímulos visuales y también la participación de la escuela, estos cursos que fuimos diseñando sobre el trabajo con déficit de atención. De hecho, se Padrísimos. llama Una buena razón para hacer clases divertidas, justamente para Así es. tener a la escuela como un ambiente de aprendizaje, pero donde el aprendizaje es divertido, donde el aprendizaje es útil, Ujú. y también incorporar, tener como esta relación siempre constante y provocar una sinergia entre la familia y la escuela para el beneficio de los chicos. Y sí es bien importante el trabajo en las escuelas, por ejemplo, el hecho de, para evitar lo que decía José, esta cuestión de, ay, ahí viene el loquito, o ya le Claro. van a dar, o ya le... Es bien importante, siempre recomendamos que las escuelas hablen de este tema abiertamente, que manifiesten los síntomas abiertamente y que no sea que tengan que llamar al papá de Juan Pérez o a la mamá de María Pérez en este sentido de detectamos que su hijo o su hija tiene tal cosa, sino dar la información, porque como todos los problemas de salud mental están muy llenos de estigma, también comentaban esta cuestión de la familia, ¿no? También hay que trabajar con el entrenamiento en las escuelas para poder comunicar la noticia a los padres, hacer equipo y tomar en cuenta que las familias pasan por un periodo de duelo que tiene pues todas estas etapas, que es la negación, la ira, la negociación, el shock, la depresión y la aceptación, que no son lineales y que muchas de las familias se quedan en la negación o en la ira. Entonces es muy importante hacer equipo y la información es poder, ¿no? Claro. Entonces, sí, derribar los estigmas, irnos con la información y siempre es importante hacer equipo y hacer apoyo y que los niños sepan que tienen alguien que cree en ellos, ¿no? Claro, fíjate que cerraste con una frase muy, muy bonita, alguien que cree en ellos. Y de eso José nos tiene muy, muy buenos ejemplos, porque en la escuela de Daniel ocurrió algo bien interesante. No sé si nos quieras platicar, José, ¿cuál fue la experiencia de tu hijo en la escuela, principalmente en la primaria? ¿Si andas por ahí, José? ¿Ya nos abandonas? No, ahí está. Ya, perdón. Tuvimos la gran suerte en la escuela primaria principalmente, de contar con el apoyo de una gran maestra que estuvo apoyándonos durante 2 años. Creo que estos 2 años fueron cruciales. El primero y segundo año fueron muy lamentables, definitivamente. En ese proceso fue cuando estábamos nosotros como familia pasando por estas etapas hasta llegar a la aceptación. Coincidió con los siguientes 2 años, que fue el tercer y cuarto año de nuestro hijo, donde tuvimos el apoyo de la maestra Feli. A quien le mandamos un gran abrazo y muchos saludos, maestra Feli, de verdad Daniel la ama y la adora, a la fecha se acuerda de usted y estaremos eternamente agradecidos por el trabajo que hizo. Discúlpame, José, por interrumpirte, adelante. No te preocupes. No, definitivamente esta intervención fue crucial porque precisamente ella adoptó diferentes estrategias para motivarlo. Incluso se dio cuenta que él trabajaba muy rápido, que era muy inteligente, y entonces le daba este sistema de recompensas. Le decía, mira, si tú acabas te dejo hacer tal cosa, y le daba papel para hacer papiroflexia. Le encargaba o le asignaba situaciones en la escuela para organizar ciertas actividades con sus compañeros, y todo eso a él lo motivaba.
Claro. Ya cuando entra quinto y sexto, definitivamente otra vez tuvimos un poquito de obstáculos con las maestras que lo tuvieron, pero todo este soporte, todo este apoyo que tuvo la maestra Feli con él, le cimentó muchas bases para que él pudiera ya empezarse a desenvolver de otra manera. Y también contamos con la suerte de que el especialista ya le dosificó el metilfenidato, pero en una presentación de duración o de acción prolongada. Ya nada más era una toma al día, claro, y se prolongaba durante, pues, todo el día. Y eso evitaba varias tomas y también no lo adormecía, no lo enturrecía, sí, porque cuando había esos momentos donde teníamos que cambiar la dosificación, sí sentíamos o veíamos a Daniel que se mostraba incluso hasta como ausente. Exacto. Entonces, con esta nueva dosificación, que era gradual, también él se comportaba muchísimo mejor y respondía al parejo que sus compañeros. Entonces, este proceso también fue vital, pero definitivamente el acompañamiento escolar, sí, el familiar y sus maestros en el área de deporte fue lo que hizo la mancuerna o la sinergia. Exacto. Para el avance de Daniel. Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, ya lo decía la maestra Fernanda y lo comentas tú, el hecho de que la escuela se haya trabajado y se haya puesto las pilas todos, porque no fue un programa que se implementó para Daniel, fue un programa que se implementó para el grupo de Daniel y donde todos empezaron a trabajar y efectivamente el mismo Daniel lo reconoce y dice, bueno, a mí me pedían ciertas cosas, pero cuando yo las lograba tenía ciertos privilegios. Pero no era el único, todos lo lograban y bueno, ya lo decía la maestra Fer, este trabajo hizo que los demás chicos se motivaran y quisieran seguir trabajando y entonces es donde los maestros aprendemos a implementar este tipo de proyectos cuando tenemos chicos con características de TDA o TEA, implementarlas no solamente por un alumno, sino todo el grupo y es donde mejores resultados tiene porque ahí es donde se crea la verdadera inclusión. Quiero invitarlos a ir a un pequeño corte, vean, el tiempo corre aquí, vuele, pero quiero antes de irme presumirles mi batita del día de hoy. Quiero agradecerle a la maestra Ismene Rodríguez y a Garabateando por la batita que siempre me hacen favor de enviarme. Mil gracias. Y bueno, pues estamos aquí en Proyecto Radio MX. No se vayan, regresamos porque tenemos una conclusión muy bonita. Volvemos.
Bien, bien, estamos de vuelta. Qué rica música. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en Maestros Contigo. Hoy tenemos un tema bien interesante. Estamos hablando del déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, estamos en la sección Lo que callamos los maestros y los padres. Y quiero iniciar agradeciéndole a las personas que se han conectado para acompañarnos. Y quiero mencionarles, querida Fer, querido José, está con nosotros Alberto López, está León Valdivieso, Fernanda Romero, Viviana Pistorio, Sandra Simonei Pimentel, Post Pacmen, Eliud Gamboa Miganjos, Álvaro R. Toto, Ampola Romero, Mabel Santiago, Elizabeth Fajardo Arroyo. Y miren, pues sí les quiero comentar algunos mensajitos que tenemos aquí. Como todos, este tema es bien interesante y muy controversial y necesitamos darle voz a todos. Miren, dice Adriana Adris Tlacuache, el Ritalin es adictivo y no asegura la mejora de la farmacéutica. Busca un nichoide mercado en los niños y obligar al Estado a invertir en medicamento. El DSM tiene una historia de falsedad en enfermedades mentales y para muestra la homosexualidad. Bueno, ese es su punto de vista. Está también con nosotros a Adriana Ortega, dice saludos. Hola, también está nuestra querida fan destacada Jackie San, saludos a la maestra Fernanda y al ingeniero José. Eliud Gamboa Miganjo, saludos a todos, muy buenos ponentes el día de hoy, claro que sí. No se entiende, por ahí nos decían, afortunadamente ya lo corregimos. Y dice por acá Alberto López, Pepito e Ivonne, saludos desde Seattle. Ay, saludos hasta Canadá, no es cierto, ¿dónde está? Ay, perdón, me estoy equivocando. Está Amapola Romero, Fernanda Romero, también les envía saludos. Si no se diagnostica a un niño con déficit de atención y llega a la edad adulta sin saber, ¿cómo podría él mismo percibir que tiene este trastorno? ¿O con el tiempo se va madurando o superando este déficit? Nos pregunta Jackie. Ahorita te vamos a contestar esa pregunta, querida Jackie, en el siguiente bloque. Y también por acá nos están preguntando. Itzel Gallardo, saludos. Dice, muy interesante e importante la información que nos comparten. Gracias por tocar estos temas. Licenciada Ivonne Toledo y José Chávez, el déficit de atención regularmente se acompaña de hiperactividad y tienes toda la razón. Y por acá fíjense que también nos comparten, dice, regularmente y no siempre, sobre todo en el caso de las niñas, es un tipo más de inatención. Saludos a Fernanda Romero, muchas felicidades, gracias por toda la información, es toda la información sumamente muy importante y de verdad, queridos invitados, es un honor tenerlos aquí. Y vamos a pasar ya al último segmento de nuestra entrevista, porque bueno, ya se dieron cuenta que aquí el tiempo vuela. Y quiero preguntarte, querida maestra Fer, para cerrar esta pequeña entrevista, ¿qué nos puedes decir sobre los modelos educativos aplicables? Hace ratito ya nos hablabas un poquito de algo. Sí, bueno, específicamente en el Centro de Actualización del Magisterio, en el cual, dicho sea de paso, estamos a sus órdenes para todos los maestros de educación básica, tratamos de estar a la vanguardia en cuanto a las técnicas, estrategias claro. Y sobre todo los modelos de aprendizaje dinámico, activos y estamos trabajando por una escuela incluyente. Nosotros hemos trabajado tanto en los cursos de derechos humanos y en los de atención a la diversidad, discapacidades invisibles y en el de TDA. Trabajamos con estos modelos que tienen que ver con lo que se conoce comúnmente como aprendizaje acelerado, pero que tiene su origen en un modelo llamado sugestopedia y en los modelos de arteterapia para niños con déficit de atención propuestos por la maestra Gabriela Gallardo. Es muy importante tomar en cuenta esto porque los ambientes de aprendizaje lo son todo, hablando de los niños con déficit de atención y repito, un ambiente que se adapta a un niño con estas necesidades dinámicas de estímulos, de atención, de retos, es un ambiente propicio para que cualquier otro niño pueda aprender. Entonces, estos modelos se basan en los principios de establecer una relación dinámica y de confianza con sus maestros, es decir, estos ambientes en los cuales hay un vínculo entre el docente y el maestro. También está demostrado por las neurociencias que los ambientes
donde las emociones juegan un papel positivo, pues son muy, muy positivos, valga la redundancia, para el aprendizaje. Y en estos dos modelos, en la sugestopedia específicamente, hablamos de las percepciones periféricas. Es decir, nosotros la vista del ojo humano alcanza a percibir en un ángulo de 180 grados. Y trabajamos un poco con deshacernos de esta idea de nada más el modelo unidireccional y que el aprendiz vea solo al maestro o solo al pizarrón. Y entonces tratamos de potenciar el aula, las 4 paredes, como pequeños detonadores de aprendizaje, teniendo estímulos, y utilizar todo ese ambiente como un recurso didáctico, y también apoyarnos de las bellas artes. Se ha demostrado que para los niños es muy benéfico el teatro, por ejemplo, porque estimula la concentración, estimula la memoria, estimula el trabajo en equipo, estimula la oralidad. Entonces, la música también, en los sentidos, hay ciertas piezas musicales que trabajan sobre las ondas teta, las ondas gamma, y entonces esto provoca cierto estado de relajación, y tratamos entonces de establecer estos modelos o de empezar a trabajar. Sabemos que llevar a cabo estos modelos como tal en este sistema educativo es muy complejo, pero podemos empezar con establecer pequeños proyectos o incorporarlos como estrategias didácticas que, insisto, van encaminadas a lograr un modelo de diseño universal de aprendizaje. Entonces, nuevamente, acérquense para todos los profesores que tengan inquietud, acérquense en el Centro de Actualización del Magisterio. Nos pueden buscar también en Facebook como Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, y ahí tenemos pues todas las opciones para que podamos llevar a la infancia con una educación pues que sirva y que sea beneficiosa para toda esta sociedad. Perfecto, maestra Fer, muchísimas gracias. Vamos contigo, José, con tu última pregunta, que me parece que es una de las que han estado por ahí pidiendo. ¿Cómo se vive con el TDA? Pues es todo un reto. Ya hablamos de los retos que pasamos como familia con nuestros hijos, pero también fue para mí un gran reto. Yo me percaté que también tenía TDA, precisamente cuando fui resolviendo los test que nos hacían los especialistas para Daniel y para Lynn. Y fue cuando caí en cuenta que también tú fuiste el culpable. soy una persona que tiene TDA. Y que obviamente en mis tiempos no me daban Ritalin, mi mamá me daba con la chancla. Ese era el mejor medicamento que teníamos en ese entonces, porque era demasiado inquieto. Mi familia, mis amigos que me conocen, pues obviamente saben que he sido muy inquieto, también pues distraído, pero también como comentaban, el déficit de atención no significa que seas tonto, que seas loco, ¿no? Al contrario, de hecho, pues nos da la posibilidad de enfocarnos en otras cosas, como en poner atención en lo que nos gusta. Y cuando algo nos gusta, le ponemos toda la atención del mundo, sea la música, sea el deporte, sea alguna actividad. Y ya mencionaba, ¿no? La música a mí también me ayudó muchísimo, al igual a mi hijo le está ayudando, el canto, el baile, este tipo de actividades que motivan la conexión neuronal, que no te permiten otras actividades, pues te ayuda muchísimo. Claro. Pero definitivamente el vivir con TDA no es una limitante, o sea, está muy estigmatizado, pero no es una limitante, al contrario, hay que aprender a vivir con él, y para los padres, obviamente, entender qué comportamientos puede tener su hijo y cómo ayudarlo, porque el acompañamiento, como lo dijimos, es vital para que una persona se pueda desenvolver. Yo tuve la fortuna de contar con muy buenos amigos, Alberto, que estaba ahorita mandándonos saludos. Hay que corregir, no está en Canadá, yo me quedé que estaba en Canadá. Fueron amigos que fueron fundamentales en ese acompañamiento, en ese empuje, obviamente la música, mi madre, mi padre, cada quien a su estilo, con sus formas, el no dejarme, entonces sí es vital que la familia no etiquete a los niños o a las personas como niños por problema, y al contrario, darles ese seguimiento. Actualmente la familia hace muchos chistes alrededor de Dani, de cómo era de niño, y cuando lo ve ahorita está completamente cambiado, y pocos creerían que es un niño con TDA, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, querida Luisa Fernanda Romero Enríquez. ¿Con qué te quieres despedir, maestra?
Muchas gracias de nuevo por estos esfuerzos y por invitarme. Pues nada más decirles que pensemos en 2 casos de éxito. Iván, el terrible García, que ganó medalla de plata para México en clavados, y bueno, Michael Phelps, ¿no? Que son los 2 ejemplos que me vienen a la cabeza, diagnosticados, tratados, estigmatizados, y en ambos casos tuvieron una persona que no creyó y una persona que sí creyó. En el caso específico de Michael Phelps, su madre fue la que creyó en él, establecieron asociaciones, han inyectado dinero para el trabajo con los niños con déficit de atención, y yo siempre me he preguntado qué habrá pensado, qué habrá pasado por la cabeza de esta maestra que le dijo, tú no tienes disciplina, jamás lograrás nada en la vida. Claro. ¿Qué habrá pasado por su cabeza cada que le colgaban una medalla de oro? Sí. Entonces yo los invito, como padres y como maestros, seamos esta persona que cree. Claro. Muchas gracias. Gracias, maestra Fer, por este tiempo, por este espacio. Querido José Chávez, mi querido esposo y papá de mi nene, nenes, ¿con qué nos quieres dejar? Aparte de habernos ya dicho que nos capacitemos los padres también. Rapidísimo. Sí, pues vamos, como lo comentaba, lo que te rodea, donde convives, tiene un significado sumamente importante. Y la frase que a mí se me viene es que te conviertes en lo que te rodea. Las energías son contagiosas. Elige con cuidado tu entorno, porque esto afectará tu vida y todo tu futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué me queda? Decirles hasta pronto, mil disculpas. Y esto fue Maestros Contigo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos hasta Washington, querido Alberto. Bye, bye. La clase de hoy terminó. No se les olvide hacer la tarea. Los espero el próximo miércoles, de 3 a 4 de la tarde, aquí, en Maestros Contigo. También pueden encontrarme en Facebook y YouTube. Búscame como Ivonne Toledo y Maestra Ivonne Toledo. Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol. Una armadura vieja que ya no podía bajar, con la que te quedaste día y noche hasta quitar mi príncipe.